Vamos a ver a continuación un par de ejemplos sobre cómo derivar e integrar series de potencias. Comencemos con el primero. Se tiene sumatoria desde n igual 0 a infinito de menos 1 a la n que multiplica a x a la 2n sobre n factorial. Queremos encontrar la derivada e integral de esta serie de potencias, pero antes de proceder a derivar e integrar, veamos cómo se comporta la serie. ¿Cuáles son sus primeros términos? Si n vale 0, tenemos menos 1 a la 0 que nos da 1. X a la 2 por 0, o sea, x a la 0, que es 1. Y tenemos 0 factorial, que es 1. Todo esto nos da 1 cuando n vale 0. Si n vale 1, tenemos menos 1 a la 1, que nos da menos 1. Escribamos este menos. Luego tenemos x a la 2 por 1, que es x a la 2 sobre 1 factorial. Vamos a dejarlo indicado. Si n vale 2, tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Recordemos que cuando elevamos menos 1 a una potencia impar, el resultado es menos 1. Y a una potencia par, el resultado es 1 positivo. Luego tenemos x a la 2 por 2, o sea, x a la 4 sobre 2 factorial, que es simplemente 2 factorial. Lo vamos a dejar indicado. Este menos 1 a la n lo que hace es que cada uno de estos términos va alternando de signo. Tenemos más, luego menos, luego más. Aquí sigue un menos. Y luego tenemos x a la 6 sobre 3 factorial, porque los exponentes de la x son los números pares. Tenemos 2n, entonces 2, 4, 6. Y en el denominador tenemos 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. ¿Qué sigue, por ejemplo? Aquí vamos a tener x a la 8 sobre 4 factorial. Y esto continúa. Ahora sí, vamos a proceder a derivar e integrar. Comencemos con la derivación. Como la serie de potencias inicia en 0, entonces la serie de potencias que representa la derivada va a iniciar en 1. Tenemos sumatoria desde n igual 1 a infinito de ¿quién? Vamos a derivar al término general, pero atención, este menos 1 a la n y n factorial actúan como constantes. Entonces vamos a dejar a menos 1 a la n y a n factorial tal como están. Tenemos menos 1 a la n y aquí tenemos n factorial. Lo único que necesitamos derivar con respecto a x es x a la 2n. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2n? 2n, que es el exponente, baja a multiplicar y aquí nos queda x a la 2n menos 1. Le restamos 1 al exponente. Y esta serie de potencias es la derivada de esta serie. Veamos algunos de sus primeros términos. ¿Qué sucede si n es 1? Tenemos menos 1 a la 1, que es 1 negativo. Entonces vamos a escribir aquí un menos. Tenemos 2 por 1, que es 2. Y aquí tenemos x a la 2 por 1, que es 2, menos 1, 1. X a la 1, que es simplemente x sobre 1 factorial. Entonces vamos a dejarlo indicado. Si n vale 2, tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, tenemos más. 2 por 2, 4. X a la 2 por 2, que es 4, menos 1, 3. X al cubo sobre 2 factorial. Y así podemos continuar. Veamos que si derivamos estos primeros términos, si obtenemos estos términos. La derivada de 1, por ser una constante, es 0. No necesitamos tener ese 0 aquí. La derivada de menos x2 sobre 1 factorial. Este 2 baja a multiplicar, que es lo que tenemos aquí, y a este 2 le restamos 1. 2 menos 1 nos queda simplemente 1, x a la 1. Tenemos este término. Ahora vamos a derivar x a la 4 sobre 2 factorial. 4 baja a multiplicar, que es lo que tenemos aquí. Esta x a la 4 en la derivada ya nos queda x a la 3. Vamos a restarle 1 al 4 y aquí tenemos x a la 3. Y tenemos en el denominador obviamente 2 factorial porque esto es una constante. Solo estamos derivando lo que tiene x. Por tanto, entonces acabamos de mostrar que derivando los primeros términos de esta serie de potencias obtuvimos esto, que es precisamente una prueba, por así decirlo, de que lo que acabamos de encontrar es correcto. Vamos ahora a proceder a encontrar la integral de esta serie de potencias. Como la serie de potencias inicia en 0, entonces tenemos sumatoria desde n igual 0 a infinito. Y no se nos olvide adicionar siempre la constante de integración que se puede escribir al final o al principio, está bien. ¿De quién? De la integral del término general. Ya sabemos que menos 1 a la n y n factorial quedan tal como están. Vamos a hacer algo, vamos a escribirlo así. Y luego tenemos entonces la integral de x a la 2n. ¿Y cómo integramos x a la 2n? Recordemos, la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Nosotros tenemos que garantizar que n es distinto a menos 1 para poder utilizar esta fórmula.
Y notemos que para cada uno de los términos esto es cierto. Nunca tenemos que n sea igual a menos 1. Y cuando hablo de n es del exponente de cada una de estas x. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, etc. No hay ningún problema. Podemos emplear esta fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos x a la 2n más 1. Lo que se le hace al exponente es que se le adiciona 1. Y esto, miren, lo vamos a dividir sobre ese nuevo exponente. Aquí tenemos n más